Bueno, lo anunciamos, el director de maestría en ciudades de la UBA, Fabio Ketlas, está entre nosotros, pero aquellos que no lo conocen en profundidad, tenemos una placa de presentación. Fabio Ketlas. Nació el 6 de mayo del 65, político y abogado argentino, egresado de la UBA, exdiputado de la Nación Argentina por la provincia de Buenos Aires. Es un pequeño resumen, Fabio, de toda su trayectoria, ¿eh? Yo digo que es uno de los que más sabe de urbanismo en nuestro país. Bueno, primero, bienvenido, y segundo, me estabas comentando, a propósito de lo que conversamos con Rucao sobre lo que ha pasado en Jalisco en particular y en México en general, que tenías datos sobre la peligrosidad de las ciudades. Bueno, históricamente las ciudades mexicanas son consideradas muy peligrosas, pero en las últimas mediciones, 17 de las 20 ciudades más peligrosas del mundo, medidas por homicidios, son mexicanas. Qué bárbaro. No, y en estamos hablando de cantidad de homicidios por cada 100.000 habitantes, por supuesto. Con cifras estratosféricas. Y en el sexenio de López Obrador, que dicho sea de paso, que desde que hay estadística, fue el sexenio más violento de la historia mexicana, hubo 200.000 homicidios y los cálculos más conservadores dicen que por lo menos el 50% de ellos es a manos del narco. Estamos hablando de 100.000 muertos en el sexenio de López Obrador a manos del narcotráfico. Comparar con cualquier tragedia latinoamericana, ¿no? De la época de la represión institucional, etc. 100.000 muertos en un sexenio. Es impresionante, ¿eh? Sí, sí. Y un presidente que se autopercibía, Andrés Manuel López Obrador, AMLO, como un hombre del pueblo, de la paz, un amigo de los más humildes. Pero bueno, eso ya es otra historia. Y sobre el tema de las ciudades y sobre el tema de los asentamientos. Mira, tienen muchos nombres, ¿viste? Cantegriles, villas, tugurios, poblaciones jóvenes, favelas, etcétera, lo que muestra que es una realidad continental. La primera expresión de esto fue a finales del siglo XIX, en el 1890 y pico, en la toma de un morro en Río de Janeiro por parte de personas desmovilizadas del ejército, que estaban sin vivienda, etcétera, tomaron un morro, y empezó a caracterizarse un fenómeno que es típicamente latinoamericano, que es el fenómeno de la ciudad informal, que es una ocupación irregular de suelo con servicios nulos, deficientes, o irregulares o inseguros, ¿no? Claro. Entonces, ahora eso, durante bastante tiempo, durante 2 o 3 décadas, se pensó que iba a ser un fenómeno transitorio o emergente, claro, que luego se iba a poder resolver con planificación, con inversión, etcétera. La realidad latinoamericana, y ahora demuestra que eso no fue resuelto, ni mucho menos. Todo lo contrario. Voy a poner el caso argentino. Sí. En la Argentina el 50% de los barrios, por lo que denominamos por ley barrios populares, Sí. se produjeron del 2000 para acá. O sea, produjimos la misma cantidad de informalidad urbana en todo el siglo XIX que en estos 24 años del siglo XX. Tenemos 5 millones de compatriotas. Y en América Latina, los cálculos que son aproximados, escuchá el número, Alfredo. Para todo el continente estamos hablando de un rango de entre 100 a 140 millones de personas viviendo en esta condición. Si fuera un estado, sería uno de los 20 estados más grandes del mundo. 140, de 100 a 140 millones de personas viviendo en condición informal. Disculpa que te interrumpa, me vino a la memoria la imagen de Alfonsín diciendo: con la democracia se cura, con la democracia se educa. Qué impresionante, porque en esta democracia degradada que hemos ido viviendo en los últimos tiempos, fíjate lo que produjo. Ahora, hay una cosa muy importante que sobre el punto, ¿no? Porque intentos de resolver este problema, como muchos en todos los países, hay mediciones y hay países que hicieron avances. Por ejemplo, Chile en estas últimas 2 décadas mejoró mucho la situación de su hábitat informal, mejora y baja del número absoluto, ¿no? O sea, hay países que hicieron avances. Pero no es algo que pueda resolverse ni comunitariamente, ni el mercado solo, ni el Estado solo. Claro. O sea, las estrategias de mercado solo no han funcionado, las comunitarias solo no han funcionado y las de Estado solo tampoco, sobre todo en estados fiscalmente muy frágiles como nosotros, porque se requiere una inversión muy significativa, etcétera. Claro. Y aparte expresa 2 cosas, no solo expresa 3, vamos, una agenda completa, expresa 3 cosas esto. Una insuficiencia de capacidad de planificación estatal frente a migraciones, generación de suelo urbano, etcétera. La otra, una insuficiencia en el ingreso de los sectores populares, porque aún donde se produce vivienda pública, en América Latina, vos vas y medís la situación de la vivienda pública 10 o 20 años después y ves situaciones de degradación muy consistentes. Claro. O sea, tenés un problema más de fondo en la economía. Y el otro tema es este tema de la no resolución rápida, o sea, de esto que no es emergente, sino que es permanente, se emparenta con el tema que estábamos hablando anteriormente, que es el tema del control territorial. Pasa a convenirle
a grupos con poder económico la no formalización urbana. Claro. Entonces hay una disputa por el territorio Por el también territorio. en ese sentido. Porque donde no entra el Estado, donde no entra la norma, donde no entra la escuela, donde no entra la ambulancia, etcétera, hay alguien que manda. Claro. Hay alguien que controla, es una zona de garantías para un poder. En algunos casos es poder económico, en otros casos es poder religioso, Claro. etcétera, distintas expresiones. Por eso se precisa, es tan importante una narrativa de la ciudad funcional, de la ciudad abierta, de la integración. Es tan necesario una mirada de planificación y de Estado que se combine también con elementos de incentivo a la actividad privada. Tenemos varias placas. Vamos a ver la primera, algunas informaciones ya las dijiste. La informalidad urbana, por ejemplo, ahí está. ¿De qué se trata? Ahí está. Sí. Esa sería como una definición genérica de informalidad urbana, ¿no? Del acceso incompleto, informal o inseguro a servicios públicos. Eso es lo que se entiende, eso es lo que une un Cantegril de una villa, de una favela. Claro, claro, el denominador común, digamos, una definición. Se entiende por informalidad urbana la ocupación irregular de suelo con acceso incompleto, informal o inseguro a los servicios públicos esenciales. Vamos a la próxima placa. Fabio, viven en América Latina entre 100 y 130 millones de personas en informalidad urbana. Acaba de decir que si fuese en un país estaría entre los 20 países más importantes del mundo. En Argentina esa cifra son 5 millones de personas. No es un dato, es un desgarro del alma. 5 millones de personas viven en la marginalidad absoluta. El 50% de los barrios populares, lo que antes se conocía como Villa Miseria, en Argentina se crearon en este siglo. Bueno, ¿de qué manera, ahora vamos a ver las otras dos placas, pero ¿de qué manera crees que es lo mejor? Vos decías, ni Estado, solo Estado, ni solo mercado. Mira, hay países, esto en Europa también, en Italia, de posguerra, en España de posguerra, en Portugal, etcétera, en Europa se llama el chabolismo. El chabolismo, las chabolas. Las chabolas es esta expresión, con mucha plata pública, con muchísima plata pública, mucha planificación y en un contexto de estabilidad demográfica. Claro. Con poca gente yéndose ya del campo a la ciudad y sin un salto demográfico como los que vivió América Latina hasta hace poco. Claro. Ese cambio, hoy América Latina, siguiendo una tendencia mundial, se está estabilizando demográficamente, pero hasta hace 15 años los gobiernos de América Latina le corrían muy de atrás a la evolución demográfica de la ciudad. Ahora está pasando a Europa un poco con la migración africana. Exactamente. Claro. Pero digo, en ese contexto, Europa con mucho dinero, en un contexto muy particular, lo logró derrotar. Lo logró dominar. Combinando elementos de Estado y de mercado, ¿no? Claro. O sea, la infraestructura generalmente pública. El Estado, claro. Y en condiciones de pleno empleo, un Estado que facilitaba el acceso pero no regalaba. No regalaba. Porque se trata de bienes muy caros, ¿no? La vivienda urbana es un bien de mucho valor. Pero promoviendo inversiones. Vamos a ver las últimas dos placas. La primera, a ver, ya la tenemos ahí. Rosiña es una favela de 60.000 habitantes, la 2124 tiene casi 100.000. Claro, porque nosotros hablamos de la Rosiña y nos impresionamos, y acá en el Bajo Flores, la 2124 nuestra, es casi 2 Rosiñas. Casi 2 Rosiñas. Mira vos, jamás se me hubiese cruzado por la cabeza. Y la más grande del mundo está en la India, 1 millón de habitantes, y es muy usual en Asia, en la India, en Pakistán, en Malasia, barrios, asentamientos de esta naturaleza de 200, 300, 400 mil habitantes. Impresionante. Vamos con la última placa que nos queda. Hay expresiones diferentes de informalidad urbana, por ejemplo, Estados Unidos, ahora lo va a explicar Fabio. La Unión Europea en diciembre del 2025, es decir, hace muy poquitos meses, nombró al primer comisario comunitario de la vivienda y los países exitosos son Singapur y Chile. Bueno, contanos un poquito. No, bueno, Estados Unidos ha tenido siempre una política muy alta protección a la propiedad, una persecución, o sea, cada vez que hay una ocupación irregular, el ciudadano americano promedio le atribuye mucha legitimidad al Estado para terminar con esas circunstancias. Claro. Se atiende esa situación desde albergues u otras cuestiones, pero hay expresiones como, por ejemplo, en Estados Unidos hay casi 1,5 millones de personas viviendo en camper. Claro. Hay otras expresiones de informalidad urbana mucho menor, incomparable con las nuestras. Los casos de Singapur y Chile los digo porque
porque son dos países que con inversión pública y con estabilidad macroeconómica, porque cuando uno ve Claro. los saltos en la informalidad urbana están asociados, la crisis del 30 fue un gran salto, en la Argentina la crisis del 2001 fue un gran salto en la informalidad urbana, o sea, sin estabilidad macroeconómica es muy difícil hacer políticas de inclusión socioterritorial, ¿no? Es para seguramente otra charla, para otro día el lunes, Fabio, pero yo recuerdo una experiencia que se veía como exitosa, que incorporaron una especie de contención cultural de referencia como fue Medellín. ¿Eso cómo lo juzgás? Medellín, yo hace mucho que no tengo información sobre eso. Medellín fue súper exitoso. Fue súper exitoso. Súper exitoso, con mucha ayuda de parte de la Unión Europea, inversión de muy alta calidad en barrios muy humildes, acceso de los servicios públicos, vocación punitiva del Estado de combatir el narco donde había que combatirlo, claro. O sea, iba combinado la parte, digamos, de protección, la parte del Estado más sensible y amigable con el Estado presente también en términos punitivos, claro, ¿no? Claro. Y si uno mira en la comparativa, digamos, de Medellín, en un momento determinado, en una década, bajan a 1/3 los homicidios. Seguía siendo alto en términos relativos comparado con Argentina, pero 1/3 menos en solo una década. Y la funcionalidad urbana mejorando muchísimamente. Fabio Kettler, es un verdadero gusto y un placer, ¿eh? Un lujo que nos damos aquí en DNews y en La Clave. Hablando de La Clave, lo espero el próximo lunes a las 9 de la noche aquí en la primera señal de noticias de América Latina para Latinoamérica. Gracias.